Hola, en este video tutorial aprenderemos cómo se inicia y desarrolla la delimitación para un tema de investigación. De lo que debemos partir es de un área de interés. Un gran campo de temas, también llamado eje temático o marco temático, que va a ser nuestra puerta de entrada, el primer peldaño para iniciar la delimitación progresiva hacia un tema posible para una investigación. Aquí tenemos tres ejemplos: tecnología en el siglo XXI, violencia por parte del Estado y nuevas prácticas artísticas. A partir de estas áreas de interés empezaremos un proceso progresivo de delimitación que nos va a ir llevando a acotar paulatinamente el tema de investigación. Ahora bien, podría pensarse que el proceso de pasar del área de interés hacia un tema general, como los que vemos aquí en negritas, es solamente una operación intuitiva o producto del sentido común. Sin embargo, veremos que, pese a que el sentido común juega un papel importante en el proceso de delimitación temática, la investigación en base a fuentes bibliográficas tiene un papel protagónico permanente en este proceso. Así, después del área de interés, vamos a pasar a un tema general, y luego de este tema general vamos a arribar a un tema más específico aún. Después, por fin, podríamos decir que hemos llegado al tema delimitado y finalmente es necesario formular una pregunta de investigación. Bien, empecemos con los criterios necesarios para delimitar un tema de investigación. El primer criterio va a establecer límites temáticos, es decir, va a responder a la pregunta: ¿qué aspecto puntual, característica, modo, causa, consecuencia, etcétera, sobre el tema general que he propuesto me interesa investigar? Luego, el segundo criterio es el que establece límites espaciales. Es aquel que responde a la pregunta: ¿dónde centraré la investigación? Y finalmente, el tercer criterio es aquel que establece límites temporales, es decir, es aquel que responde a la pregunta: ¿desde cuándo estudiaré el fenómeno? Tiene que ver con el lapso de tiempo, el periodo o la época en el cual voy a circunscribir el objeto de la investigación. Empecemos entonces con el criterio 1, el que establece límites temáticos. Aquí yo tengo un tema preliminar, un tema general, y estoy preguntándome qué aspectos puntuales me interesan. El tema general en el ejemplo era el uso del autoritarismo por parte del Estado, y a partir de él establezco límites temáticos. Observen, por ejemplo, el primer caso: los mecanismos de violencia ejercidos por parte del Estado como arma de represión social, o la aparición de grupos paramilitares como el Grupo Colina. Como se puede ver, en el primer ejemplo, la delimitación temática ha llegado a través de pensar una modalidad de este uso del autoritarismo por parte del Estado. Y en el segundo caso, se trata efectivamente de un ejemplo de este uso del autoritarismo por parte del Estado. Luego, para seguir avanzando en el proceso de delimitación temática, debemos tener en cuenta que no será posible avanzar sobre terreno firme sin recurrir a información bibliográfica que sea académicamente fiable. Esto quiere decir que en caso luego de la delimitación temática a partir del tema general no buscamos en algún nivel
incipiente e inicial, información de fuentes confiables, el proceso de delimitación temática y los procesos siguientes se verán afectados porque contamos con información inexacta o quizás desactualizada. Y eso nos llevará a que, pese a que creamos que estamos avanzando en la delimitación, nuestro nivel de delimitación sea escaso y en realidad no nos hayamos despegado demasiado del área de interés. Y finalmente, el no revisar fuentes de información en esta etapa posterior a la delimitación temática no permitirá comprobar si existe disponibilidad suficiente de fuentes académicas para llevar a cabo el proyecto de investigación. Una vez que hemos hecho esta revisión importante y necesaria de bibliografía luego de la delimitación temática, podemos pasar a los siguientes criterios de delimitación. Un consejo es empezar por los criterios de delimitación espacial antes que hacer el temporal, pero obligatoriamente no tiene que seguirse este orden. En este caso, proponemos entonces que el tema ha quedado como el que sigue: los mecanismos de violencia ejercidos por parte del Estado como arma de represión social. La pregunta ahora es entonces, ¿en qué lugar, espacio geográfico, centraré la investigación? Y aquí hay una serie de opciones: en Lima, en Ayacucho, en Amazonas, etc. ¿De qué va a depender escoger uno de ellos? Por supuesto, inicialmente depende de lo que yo desee trabajar como investigador, pero además es necesario justamente revisar si existe bibliografía suficiente, disponible y accesible sobre algunos de estos límites espaciales o lugares geográficos que pretendo investigar. Una vez que he delimitado espacialmente el tema de investigación, proseguimos con la delimitación temporal. Aquí tenemos la forma en que ha quedado hasta el momento con la delimitación temática y con la delimitación espacial el tema en cuestión. A esto podríamos llamarle ya un tema más específico, porque no es ya un tema general, pero todavía no ha llegado a ser un tema absolutamente delimitado. Falta agregarle límite temporal: desde cuándo estudiaré el fenómeno, o en qué lapso de tiempo, o durante qué época. En este caso hemos escogido durante el gobierno de Fujimori. Veces en que escoger el límite temporal tampoco resulta una tarea sencilla. En primer lugar, porque depende de la disponibilidad de información en las fuentes académicas bibliográficas acerca de ese lapso de tiempo en el cual yo quiero centrar mi investigación. Y de otro lado, es porque hay que atender justamente a la naturaleza de la investigación. Hay temas que pueden ser muy delimitados y eso no va a ir en detrimento de la disponibilidad de fuentes bibliográficas que existen. Pero hay temas que se pueden delimitar por exceso, por justamente creer que aún le falta más delimitación temporal. Y en tales casos, a veces, aunque el tema esté muy delimitado y esté temporalmente muy acotado, la disponibilidad o insuficiencia de fuentes bibliográficas académicas hace que ese tema finalmente no sea viable. Es decir, habrá temas para los cuales delimitar a una década es suficiente y hasta excesivo. Por ejemplo, en este caso, podríamos, también de haber fuentes bibliográficas suficientes, acotar o precisar cuál es el gobierno de Fujimori en el cual vamos a basar la investigación. De otro lado, existen otros temas que por su naturaleza pueden ser delimitados en intervalos de tiempo mucho mayores a una década, e incluso podrían tomar de repente el último siglo o tomar periodos de tiempo más extensos
que el que vemos en el ejemplo. Luego, entonces, ya podemos decir que hemos arribado a un tema delimitado. En este caso, nuestro tema delimitado, con las 3 delimitaciones ya aplicadas, es los mecanismos de violencia ejercidos por parte del Estado como arma de represión social en Ayacucho durante el gobierno de Fujimori. Pero algo importantísimo, luego de haber llegado al tema delimitado, es formular la pregunta de investigación. En el ejemplo tenemos la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron los mecanismos de violencia ejercidos por parte del Estado como arma de represión social en Ayacucho durante el gobierno de Fujimori? Como se ve, es bien importante que el tema delimitado se parezca mucho a la pregunta de investigación. De hecho, esta se ha formulado en base a la misma frase con la cual hemos redactado el tema delimitado. Con el tiempo y la experiencia llevando a cabo más proyectos de investigación, te darás cuenta que la pregunta de investigación va a terminar siendo incluso más importante que el tema delimitado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en su formulación es absolutamente necesario partir del tema delimitado, es decir, flaco favor le hacemos a la investigación si desde el tema general queremos saltar a la pregunta de investigación sin haber pasado previamente por formular de manera correcta y suficientemente delimitada nuestro tema delimitado de investigación. Entonces, en el ejemplo que acabo de mostrar, hemos partido de esta área de interés. Luego nos hemos preguntado por cuál será nuestro objeto de estudio o qué aspecto del área de interés precisamente escogeremos, y hemos llegado a este tema general. Luego del tema general aplicamos la delimitación espacial y la delimitación temporal y llegamos a un tema más específico. Y finalmente, luego de ese tema más específico, que aún sigue siendo general, debemos aplicar el último criterio para poder llegar al tema delimitado, que es este. Veamos ahora un ejemplo más. Imaginémonos que tenemos como marco temático o área de interés la música chicha. ¿Cuál podría ser el tema general? Aquí proponemos algunos posibles: el impacto de la música chicha, las formas de difusión de la música chicha, el uso de la música chicha en la publicidad. Estos son temas, ya hemos visto, generales aún, y precisan ser aplicados los 3 criterios de delimitación que hemos visto. Vamos a escoger el primero de estos temas generales, el impacto de la música chicha. Recordemos que para proseguir en el proceso de delimitación temática se hace absolutamente necesario continuar con la búsqueda de fuentes para evitar que al final tengamos una delimitación insuficiente o desinformada. El estudiante que ya ha llevado a cabo varios proyectos o trabajos de investigación sabe que es necesario, para llegar al tema de investigación, hacer una investigación preliminar o exploratoria. Aquel que tiene menos experiencia podrá creer seguramente que una vez que tiene el tema recién empieza a investigarlo. Nosotros ya sabemos lo importante que es buscar información para poder pasar a la delimitación espacial y a la delimitación temporal. Ahora, tratemos de llegar hacia el tema más específico. Entonces, este tema tiene ya delimitación temática y además delimitación espacial. Es el impacto de la música chicha en la identidad de los migrantes andinos en Lima. Pero sabemos que le falta añadir a la delimitación temática y a la delimitación espacial una delimitación temporal. Y este es el ejemplo: el impacto de la música chicha en la identidad de los migrantes andinos en Lima entre 1980 y el año 2000. Este es ya un tema delimitado y está listo para ser parte de un trabajo de investigación. Ahora te pregunto, ¿cuál crees que sería la pregunta de investigación de este tema delimitado?